las cuales deben ser mayor o igual a 5 centímetros de la superficie y menor o igual de h sobre 2 a la superficie, donde h representa el espesor de la losa. Para el caso de la sección máxima de acero, que esta será usada en la losa del concreto rígido, esta debe ser del 0.3% de la sección transversal del pavimento. En este tipo de pavimentos el espaciamiento de las juntas varía, pues es muy amplio, ya que puede ser desde 7 a 18 metros. Comúnmente se acompañan de la instalación de pasajuntas para así garantizar la adecuada transferencia de carga, como lo explicó mi compañero anteriormente. Bueno, ¿cuándo es necesario la losa de concreto reforzado? No todos los proyectos requieren el uso del refuerzo de varillas de acero, pero agregarlo reducirá en gran medida la cantidad de grietas que aparecen en las superficies del concreto con el tiempo. Este tipo de superficies de concreto reforzado son necesarias principalmente para sostener camiones grandes, maquinaria pesada o tráfico continuo. Por otro lado, si solo se espera que su camino de entrada sostenga vehículos livianos, es posible que no necesite refuerzo de barras de acero. Por lo que también existe la opción de malla de alambre soldada en paneles galvanizados que ofrecen un refuerzo adicional. Esta es una solución común para las entradas residenciales diarias que no son conducidas regularmente por camiones pesados. La malla es más delgada que el refuerzo de barras de acero, por lo que es menos costosa. Bueno, yo les voy a exponer sobre las losas de concreto hidráulico con refuerzo continuo. Las losas de concreto hidráulico con refuerzo continuo son aquellas que se construyen mediante el colado de concreto hidráulico sin juntas transversales y con acero de refuerzo colocado longitudinalmente en forma continua con el objetivo de resistir los esfuerzos de tensión y asegurar que las grietas que se produzcan queden totalmente cerradas. Aquí les presento lo que es el ancho de la calzada. No se puede ver la junta longitudinal de toda la calzada y las rayas que se aprecian ahí serían todo el acero de refuerzo que se pone a lo largo de toda la carretera. El acero de refuerzo soporta las deformaciones, en especial las de temperatura. Como ya sabemos, el pavimento rígido tiende a expandirse y a comprimirse. Por eso es que hay a veces que los pavimentos se hacen con juntas. En este caso, se eliminan las juntas, pero se proporciona el acero de refuerzo a lo largo de toda la carretera. El agrietamiento se controla por medio de una armadura continua en el medio de la calzada. Aún así sabemos que el pavimento rígido también se va a expander aunque no existan las juntas. Por eso en este tipo de pavimento se va a presentar agrietamientos. Pero estos agrietamientos tienen que ser controlados para no perjudicar nuestro pavimento. Esta es una vista en planta, lo que viene siendo también una calzada hecha de pavimento rígido continuo. Estas son las grietas que les venía diciendo que se podían presentar. Van entre 0.6 a 2 metros de separación. Otra vez recalcando que estos agrietamientos no deben perjudicar el funcionamiento de nuestro asfalto, de nuestro pavimento, perdón. El CRCP ha sido utilizado en varios países. De hecho, el que más lo ha utilizado es Estados Unidos. Después, ese tipo de pavimento también fue utilizado mucho en Europa. Los espesores varían desde 2.5 hasta 5 centímetros. Otras características de los pavimentos reforzados es la aparición de grietas estrechamente apretadas por el esfuerzo,
Esto ya se los había platicado. Y no es concerniente a este si son uniformemente espaciados. Los deterioros que ocurren son muy frecuentes en los pavimentos de concreto reforzado por el golpeteo en el borde de la superficie. Este tipo de deterioro tiene lugar entre dos grietas transversales en paralelo y en la intersección de grietas, que forma una hendidura en Y. Estas fallas que ocurren en el borde del pavimento generalmente se presentan en la junta. Precisamente esto es lo que se quería evitar al momento de diseñar un pavimento rígido continuo, que no se presentaran este tipo de hendiduras que varias veces es causada por no colocar bien lo que vendría siendo las juntas. Estas son algunas imágenes de cómo se coloca todo el acero de refuerzo a lo largo de toda la carretera. La de la izquierda es una fotografía que sacaron en una carretera que fue hecha en Estados Unidos y la de la derecha fue hecha en Bélgica. Ahí pueden también percibir que no hay juntas y que el acero pues es continuo. De ahí viene su nombre. Pavimento de concreto hidráulico con fibras de acero. Este, Su aplicación es similar a al caso del concreto reforzado, solo que en lugar de las barras longitudinales de acero, se incorporan fibras de acero dentro de la mezcla del hormigón, que hace la misma función que los casos de acero longitudinal. Este tipo de concreto se empezó a emplear hace algunas décadas en aplicaciones donde el elevado costo de este tipo de material es compensado con sus características como una disminución del espesor del pavimento en un 30%, el aumento de la resistencia a la tracción y a la fatiga, un mejor comportamiento a flexotracción, resistencia al impacto y con más durabilidad. Se pueden implementar diferentes tipos de fibras como fibras metálicas, de propileno, de carbón, de acero, entre otros con excelentes resultados en capas delgadas de refuerzo y en pavimentos sometidos a cargas muy pesadas como en aeropuertos, puentes, industrias y portuarios. La dosificación nominal de las fibras puede ser de unos 40 kilogramos por metro cúbico, que deben dispersarse homogéneamente en toda la masa del hormigón, como observamos aquí en la imagen, donde se ve la mezcla del concreto y si se fijan bien, ahí podemos ver las fibras de acero. En esta imagen, pues podemos observar el bloque de concreto con los filamentos o las fibras del material que se le haya puesto, pueden ser diversos, como ya les mencioné, y las mismas fibras dentro del bloque de concreto. Aquí quiero hacer un paréntesis. Yo quise buscar datos de su uso en México, pero en su lugar solo encontré una tesis de Perú, donde actualmente se habla del concreto reforzado con fibras como una alternativa de solución para mejorar el comportamiento del concreto, ya que sus diversas aplicaciones hacen que sea uno de los productos más solicitados por las ventajas que aportan al concreto. Las principales mejoras que proporcionan la adición de las fibras al concreto es la disminución de fisuras en la contracción plástica como endurecida, y la resistencia a tracción aumenta pues, de manera considerable. También la necesidad de ahorrar costos y aumentar pues, la calidad y optimizar los materiales hace que se realicen investigaciones sobre distintos aditivos que se le añaden al concreto, como los acelerantes de fraguado, incorporadores de aire, reductores de agua, también las superplastificantes y los impermeabilizantes, entre otros, como también el tipo de refuerzo que complementa el concreto, como varillas de acero, la malla electrosoldada, pues las fibras de acero también y pues entre otros refuerzos que se le pueda poner. El uso pues del concreto fibroreforzado se viene dando cada vez más en Perú
Y aparentemente, pues también en nuestro país, y en dado caso de que no sea así, si yo tengo a lo mejor datos aquí erróneos, pues yo creo que se debería de implementar, ya que se utilizan los pavimentos rígidos y también se puede utilizar en el reforzamiento de estabilidad en túneles, esto lo hace uno de los materiales con mayor demanda en los diferentes campos de la ingeniería. Bueno, pues las ventajas de este tipo de concreto, como ya lo mencioné, es la disminución de las fisuras, que tiene una mayor resistencia a la tracción y que su espesor en carreteras, pues, o en calzadas, se reduce hasta un 30%. Sus desventajas es que el costo de este material es, bueno, de las fibras sobre todo, como que es más elevado que si fuera con varillas o algo así, por el estilo. Bueno, yo les voy a hablar sobre una técnica implementada que es la white topping. Es una técnica que consiste en colocar un pavimento rígido sobre la estructura existente de pavimento flexible, que permite aumentar la vida útil de la vía, disminuyendo el costo del mantenimiento y brinda la posibilidad de mejorar las condiciones geométricas. Igualmente proporciona una mayor seguridad y comodidad para los usuarios de la vía, minimizando los costos de operación y de tiempos de viaje. El diseño de este tipo de rehabilitación se realiza como si fuera un pavimento rígido nuevo. La diferencia radica en que la estructura de soporte será la estructura de pavimento flexible existente. Como ya lo había mencionado, este tipo de técnica se utiliza pues para un reencarpetamiento. Aquí solamente nos dice que es para cuando ya hay existente un pavimento flexible, pero también estoy investigando y también se utiliza cuando el pavimento es rígido. Si el pavimento rígido presenta algunas fallas, se puede reencarpetar con este tipo de técnica. Como vemos en la imagen izquierda y derecha, más o menos así sería la técnica. Tenemos nuestro pavimento flexible por debajo, que ya fue desgastado y tiene diferentes tipos de fisuras y de desgaste. Y por eso es que se utiliza esta técnica hasta atrás de la sección. Ya se ve que se está poniendo nuestro pavimento hidráulico. Este tipo de rehabilitación permite una rápida reparación de vías con daños superficiales en su carpeta asfáltica, ampliando su vida útil, reduciendo los costos de mantenimiento, corrigiendo las deformaciones tanto en los perfiles longitudinales como transversales, aumentando con esto el nivel de servicio, que se traduce en mayor comodidad de los usuarios y la disminución de los costos de operación. Y aquí también les vuelvo a presentar una imagen de la estructura típica de la rehabilitación por la técnica de white topping. Ok, existen varios tipos de white topping, los cuales se clasifican según su espesor. Está el convencional, donde el espesor es una losa superior a 20 centímetros, el delgado, que oscila entre 10 a 20 centímetros, y el ultradelgado, el espesor de la losa oscila entre 5 a 10 centímetros. También para hacer un buen estudio para poder implementar esta técnica, pues tenemos que basarnos en diferentes parámetros y estudios. Por ejemplo, los esfuerzos. Sabemos que el pavimento flexible, al ser diseñado, tiene una curva de esfuerzos característica, los cuales se disipan dependiendo de los espesores de las capas y la calidad de los materiales. Al colocarse un pavimento rígido encima de la estructura, esta absorbe la mayor cantidad de los esfuerzos y los distribuye en una superficie mucho mayor. Las curvas de esfuerzos de un pavimento flexible y un white topping se pueden observar en la figura número 2 y 3. Y aquí tenemos las figuras, donde en la izquierda pues está nuestro pavimento flexible, donde la curva de esfuerzo pues se basa más en
en las capas inferiores. En este caso está la base, la subbase y la subrasante. Y en la derecha, toda la curva casi literalmente está en el concreto. Ahora, para hacer un diagnóstico, para que sea viable la rehabilitación de una vía mediante esta técnica, se debe cumplir ciertas condiciones. Que el deterioro de la carpeta asfáltica sea superficial. Esto quiere decir que no tenga una afectación evidente en su estructura. Esto lo puse como complementación porque literalmente muchos catálogos, incluyendo Cemex, dice que no es necesario, pues, ¿cómo les explico? Estudiar las capas inferiores, porque el pavimento rígido, pues, como todo el esfuerzo se presenta en la losa, pues no es necesario, pero sin embargo sí se debe de hacer este tipo de estudios. 2, que el espesor del asfalto existente después del fresado no sea menor de 7.5 centímetros, según la Asociación Americana de Pavimento en concreto. También algunos parámetros que hay que estudiar está la topografía de la vía, los apiques, que son pues ensayos de penetración para saber las capas inferiores, los ensayos de laboratorio, diagnóstico del estado actual de la vía, deflectometría, estudio de tránsito, evaluación de la capacidad estructural del pavimento existente y ensayos de placa. Para la topografía de la vía se debe realizar una localización detallada teniendo en cuenta los aspectos generales como las pendientes, el perfil longitudinal y las secciones típicas, etc. Aquí están los apiques, que con el propósito de saber cómo está compuesta la estructura existente en cuanto a espesores y propiedades de los materiales de las capas granulares y asfálticas. Se realizan apiques entre 1 a 1.3 metros de profundidad. Y los ensayos de laboratorio. A las muestras resultantes de los apiques se les deben comprobar las propiedades mediante los siguientes ensayos: la granulometría, límites de Afterberg o consistencia, humedad natural, CBR, contenido de materia orgánica y Proctor modificado. Bueno, posteriormente va a ser el diagnóstico del estado de la vía actual. Esta actividad se realiza mediante un inventario de daños y fallas. Los parámetros de estas son los siguientes: son los daños estructurales, daños asociados a la fatiga de capas asfálticas, daños asociados a la alteración del perfil por deformaciones plásticas acumuladas, daños asociados a la inestabilidad de la banca, daños superficiales, daños asociados a las deficientes del diseño o fabricación de la mezcla asfáltica. Según las especificaciones de construcción de pavimentos de concreto hidráulico, se considera que una superficie de pavimento flexible deben ser las siguientes para poder realizar el weighted topping. Se van a analizar los huecos o baches abiertos, fisuras longitudinales y transversales, el desgaste superficial, la piel de cocodrilo y ondulaciones. Los huecos o baches son cavidades o depresiones producidas por desprendimiento de las carpetas asfálticas y capas granulares. Estos pueden ser de 3 tipos: los superficiales, donde nada más es desgaste de la carpeta asfáltica. Los medios son cuando ya se va por completo la carpeta asfáltica, pero no se van capas granulares. Y los profundos es cuando ya hay desprendimiento de capas granulares. Las fisuras longitudinales o transversales son grietas que suelen aparecer en nuestro pavimento flexible, que estas pueden ser a lo largo o a lo ancho de nuestra vialidad. Las longitudinales son a lo largo, como se muestra en la primera imagen de la izquierda. Las transversales son las que se encuentran a lo ancho de la vía,
Y en bloques son secciones que se agrietan como se muestra en la imagen. El desgaste superficial son las irregularidades que se observan en la superficie y consideramos tres en esta. Es la incipiente, que son desgastes mínimos que se ven reflejados al momento de transitar en la vía. El medio es un poco más sensible, se siente el brincoteo en los vehículos, y el severo es cuando ya realmente hay una erosión bastante y ya es necesario la rehabilitación. La piel de cocodrilo son aquellos agrietamientos en forma de malla, se consideran de tres tipos. Estos es el incipiente, que es cuando es en un área podríamos decir, de un cuadrado de 25 por 25 centímetros. El medio es donde ya es mayor, y aparte el espaciamiento o las grietas son aproximadamente de 1 centímetro o un poco más. Y el severo es cuando ya hay desprendimiento de la carpeta asfáltica por el tránsito. Las ondulaciones son deformaciones grandes y notorias en la calzada de la vía. Esto suele ser por las grandes cargas que suelen aplicar camiones de carga o así. En un manual que consultamos, nos aparecía esta siguiente tabla, que donde nos daba la condición general del pavimento y qué se podía hacer o qué trabajo se debía hacer para la reparación de para poder hacer el weighted topping. Debido al agüellamiento de 5 milímetros, pues no se va a hacer ninguna reparación. Un agüellamiento mayor a 5 milímetros es un fresado o una nivelación. En deformación plástica excesiva, pues tiene que ser un fresado. En baches se tienen que rellenar. En falla de subrasante, rellenar la remoción y reparar. En fisuras general, fatiga de bloque, transversales y longitudinales no se va a hacer ninguna, simplemente se va a hacer el procedimiento del concreto hidráulico tipo weighted topping. Y la degradación superficial y exudación igual no se va a hacer ningún tratamiento. Las ventajas de este tipo de concreto, pues es la rapidez para realizar la rehabilitación y la posibilidad de habilitar el tráfico en un tiempo mínimo. El mantenimiento de esta es bajo, lo que resulta favorable en sitios donde las deformaciones en el pavimento flexible por efecto de los vehículos que frenan y arrancan frecuentemente afecta su vida útil. O sea, va a evitar ese deterioro tan rápido. La posibilidad de mejorar el diseño geométrico. No se requiere personas que estén altamente capacitadas para la realización de Los equipos necesarios para ejecutar esta actividad no son difíciles de conseguir. La aplicación de esta técnica de rehabilitación permite aumentar la vida útil de la estructura existente, por cuanto las losas de concreto que se colocan se diseñan para un periodo de 20 a 40 años. Su proceso constructivo es más rápido, pero si se utilizan concretos de resistencia acelerada, se puede dar apertura a un tráfico alrededor de 24 horas o menos. El uso de esta técnica aumenta el nivel de servicio y mejora la geometría de la vía, brindando una mayor seguridad a los usuarios. A la vez, minimiza los costos de operación y el mantenimiento de los vehículos. Las desventajas de sería la técnica requiere que el pavimento o la carpeta asfáltica esté en óptimas condiciones o no muy dañada para que sea posible la realización de este procedimiento.
La rehabilitación por medio del weighted topping implica un costo inicial muy alto, pero posteriormente en lo del mantenimiento, pues es una ventaja. Bueno, como conclusión, nosotros acerca de los tipos de pavimentos rígidos, pues llegamos a esta que es muy importante conocer los tipos de pavimentos rígidos, así como sus características, aplicaciones, ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Esto permitirá seleccionar el adecuado al momento de realizar una obra, considerando los diversos factores que nos pudieran generar un problema. Jóvenes, ¿alguna duda de la presentación de los compañeros? Sí, yo tengo una pequeña duda. A ver, Fernando. Bueno, es que esa duda me llevó a otra duda, pero bueno, ahorita primero la primera. Es que mi duda era con lo del white topping, que me comentaban que se hacía sobre la encima de la carpeta asfáltica, ¿no? De un pavimento flexible. Pero ¿por qué reencarpetar con concreto si es más caro, si a lo mejor el pavimento flexible es más económico? Medio me lo resolvieron, pero después me confundieron un poco más, porque decía que dependiendo del tipo de falla que tuviera el pavimento flexible. Pero en una diapositiva pusieron que se tenía que realizar solamente si era deterioro superficial del pavimento flexible. Pero luego ya después me empezaron a hablar de ondulaciones. Y según yo las ondulaciones es por fallas en la estructura, ¿no? Del pavimento flexible. Entonces ahí como que no me quedó muy claro todavía eso. Sí, mira, Fernando. Lo que yo traté de decir es que se deben de seguir unos pasos y hay especificaciones para poder implementar esta técnica. Pero también agregué que algunas empresas, por ejemplo Cemex, en sus catálogos dicen que no es necesario hacer ese tipo de estudios. Con que lo coloques, el pavimento queda perfecto. Porque, sí, no sé si esta sea, o sea, si eso responda a tu pregunta. Mira, pero yo lo que quiero es saber es bueno, primero, ¿por qué hacer un white topping? Si yo pienso que es más económico hacer digo, a lo mejor si la carpeta presenta piel de cocodrilo, pues sí conviene, ¿no? O sea, sale a lo mejor más caro el volver a retirar todo el pavimento de la carpeta asfáltica dañada. El por qué hacer un white topping si se puede a lo mejor reconstruir o lo que... Bueno, no sé si aquí en México se llegue a hacer este proceso. Digo, a lo mejor no he sido muy observador o no me he enterado, pero digo, a comparación de viendo el semestre pasado de los pavimentos flexibles y esto y más o menos lo de los costos, porque bueno, al menos los pavimentos rígidos son mucho más caros, el por qué se hace un white... Y si quieres, ya ahorita nos brincamos a la otra duda. O no, bueno, no sé si me da a entender o no. Okay. Sí, Fernando, mira, dos cosas. Primero, obviamente el white topping tiene la misma función que una sobrecarpeta asfáltica. Sí, o sea, es rehabilitar un pavimento existente. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de una sobrecarpeta asfáltica? Entonces ya lo hemos visto, es la reflexión de grietas, ¿sí? Principalmente. Entonces es muy susceptible a la reflexión de grietas, cosa que no tenemos con el white topping, ¿sale? Ahora, para las dos, ¿sí? Sobre carpeta, tenemos que validar que las fallas que tiene el pavimento existente únicamente sea superficial, ¿sí? Tú comentabas las ondulaciones. Recordemos que tenemos ondulaciones superficiales y tenemos ondulaciones con falla estructural. Entonces habrá que ver qué tipo de ondulación es. Si es únicamente en la carpeta o si ya se encuentra en las capas inferiores. Si ya se encuentra en las capas inferiores, obviamente no podemos colocar ninguna solución, ya sea ni sobre carpeta asfáltica ni white topping. ¿Sale? Entonces sí, hay que ver también el tipo de fallas, si es superficial o profunda.
¿sí? Para empezar. Al igual que cualquier sobrecarpeta, lo comentaron los compañeros, es cuestión de analizar las rasantes, ¿sí? La cuestión geométrica, porque principalmente me va a cambiar todo el sistema de desagüe hidráulico o de desagüe pluvial. Entonces es uno de los inconvenientes de las sobrecarpetas, ¿sí? Y más en el white topping, en una sobrecarpeta asfáltica, ¿cuánto hablamos? 4 o 5 centímetros. En el white topping hablamos de 10 a 15 centímetros o hasta 20. O sea, es una losa casi, una losa de concreto, ¿sí? Esas no las podemos hacer más delgadas, ¿por qué? Porque se truenan, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de un white topping? Que básicamente es construir un pavimento rígido, ¿sí? Aprovechando las capas inferiores de o sea, la carpeta asfáltica y la base existente, como las capas de ese pavimento rígido. O sea, únicamente colocaríamos lo que es la capa de rodamiento, ¿sí? O sea, esa sería la ventaja, sería como construir un pavimento rígido, ¿sí? Entonces, con las condiciones o ventajas y desventajas que esto conlleva, ¿sí? Pues básicamente sería eso, Fernando. No sé si más o menos te quedó claro o algo más que queramos abundar. Sí, ahí me quedó, la verdad, perfectamente claro, ingeniero. Muchas gracias. Ok. Algo, bueno, y otra aparte de si se ha utilizado en México. Pues realmente no, jóvenes. En México se ha utilizado en algunos tramos de prueba, ¿sí? O sea, sí se ha empleado, pero en algunos tramos de prueba, no en todos, ¿sí? ¿Por qué? Por la misma restricción de las rasantes. O sea, vamos a hacer rasantes y también en los anchos, ¿sí? Acuérdense, jóvenes, la estructura de un pavimento es como un cono invertido, ¿sí? O sea, entre más vayamos subiendo, se estrecha más la capa de rodamiento, ¿sí? Entonces, entre más le vamos, vean en las carreteras, ¿sí? Entre cada carpeta que echan es más angosta, ¿sí? Entonces, en este caso, si echamos un white topping, pues la altura es de 15 centímetros, hay que hacerlo todavía más angosto, ¿sí? Entonces, tenés otro de los inconvenientes, la cuestión geométrica. ¿Qué se hace? Bueno, como por ejemplo, dentro de la ciudad, vamos a ver qué se hizo en la avenida Camelinas. A mí me tocó participar en ese proyecto, de ahí de la Urrera al Boulevard García de León. Y recordemos que ese era un pavimento flexible, presentaba muchos baches. ¿Por qué? Porque es una zona con poca pendiente, ¿sí? Y esa, pues cuando llovía duraba mucho el agua en la superficie, se hacían charcos, entre otras cosas, ¿sí? Más sin embargo, no había falla estructural, ¿sí? Era nada más la susceptibilidad a la humedad del asfalto. Entonces, ¿qué se hizo, jóvenes? Bueno, ahí hubiera sido una solución ideal el white topping, ¿sí? Pero si poníamos white topping, íbamos a generar más encharcamientos, ¿sale? Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, se retiró, bueno, ahí la idea fue cambiar nada la superficie de rodadura por concreto hidráulico de 20 centímetros de espesor. Entonces, se abrió caja de 20 centímetros, que incluyó más o menos 8 centímetros de concreto asfáltico, ¿sí? Y 12 centímetros de base hidráulica, ¿sale? Y se le colocó la nueva losa, ¿sale? ¿Por qué? Porque no tenía falla estructural. Entonces fue lo que se hizo, jóvenes, y se conservó la rasante original, ¿sale? Entonces eso es lo que se hace en muchas partes para no afectar la rasante y construir las ventajas de un pavimento rígido. Ya más o menos comentamos cuáles son las ventajas de que en ciudad, pues sí es adecuado un pavimento rígido por la cuestión de las deformaciones principalmente, ¿sí? Y la susceptibilidad a la humedad en zonas con pendientes bajas, donde por lo general hay encharcamientos. ¿Alguien más, jóvenes, que tenga alguna duda? Yo tengo una pregunta. A ver, Heriberto. Mencionaron lo de deflectometría. ¿Cómo? O sea, también es que no tengo entendido bien cómo es eso, pero sí lo mencionaron ¿Lo de qué? A ver. anteriormente. Deflectometría. Deflectometría, ok. Quiero pensar que eso es lo que trataron de comentar los compañeros. Hay un equipo, ¿sí?, que se llama deflectómetro de impacto, ¿sí? ¿Qué es lo que hace eso, jóvenes? Ese lanza golpes fuertes al pavimento y checa las deformaciones que tuvo, ¿sí? En función de sus deformaciones, hay programas de la misma empresa que desarrolla estos equipos
que nos dice el módulo de elasticidad de las diferentes capas que componen el pavimento, ¿sí? En base a las deformaciones. ¿Cómo lo hace? Pues todavía ahí es una caja negra ese asunto, ¿sí? Y en función de eso nosotros podemos, con ese módulo de elasticidad nosotros podemos alimentar un método, ¿sí? Para rehabilitación de pavimentos que también propone la misma empresa que desarrolla los deflectómetros, ¿sí? Y nos recomienda algunas actividades a realizar. Entonces eso básicamente es lo que es con la deflectometría que por ahí mencionaron los compañeros, ¿sí? Es un análisis mediante el deflectómetro de impacto que nos dice qué tan débil o qué tan resistente está la estructura actual, ¿sí? Para así mismo proponer alguna rehabilitación. Ok, está bien, gracias. ¿Sí? Ya, si quieren abundar un poquito más, jóvenes, de tarea investiguen qué es el deflectómetro de impacto, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Yo, ingeniero, así rápido. A ver, Marco. Ingeniero, ellos mencionaron el pavimento de concreto reforzado con fibras de acero. Y al final nos muestran que la única desventaja al parecer que tiene ese pavimento es su alto costo. Pero así la verdad nos lo vendieron como la octava maravilla este concreto por todo lo que mencionó mi compañero. Entonces creo que vale el costo. Entonces yo creo que por ahí debe haber otra razón para que en México casi no se, que no se vea, que yo sepa, y que en otros países como Perú sí. Entonces, ¿qué puede ser un factor o otro factor que implique que este pavimento no se use? No sé si tenga por ahí el dato. Sí, mira, ese pavimento, igual que todos, tiene ventajas y desventajas, ¿sale? O sea, sí genera resistencia a los esfuerzos, pero no sustituye al armado. O sea, aún así sigue siendo más económico el armado con acero con varilla que con fibras. ¿Por qué? Porque tú le echas el montón de fibras, pero las fibras quedan en todos los sentidos. O sea, unas van a quedar verticales, unas diagonales, otras horizontales, otras en otros, o sea, en sentidos X, Y, Z y diagonales, ¿sale? Entonces ya sabemos que las que queden en sentido vertical o las que queden en el sentido transversal a la habilidad no van a servir de nada. Entonces todo eso es acero desperdiciado. Entonces por eso tenemos mucho acero o mucho desperdicio, digámoslo. Bueno, más bien por eso no se iguala al acero de refuerzo, porque el acero ya tú le pones en el sentido que tú quieras la resistencia, ¿sí? Otra contra, las fibras, jóvenes, ¿sí? En un momento determinado esas fibras causan desprendimiento de agregado y pues en carreteras pueden provocar ponchaduras de los neumáticos. ¿Dónde se utilizan mucho esas fibras, jóvenes? Esas fibras se utilizan mucho en estacionamientos o en bodegas industriales, ¿sí? Ahí sí se utilizan, donde pues, lo que pasa son montacargas, o para uso peatonal, y lo que se quiere es disminuir el agrietamiento, ¿sí? El microagrietamiento. No sé si más o menos, Marco. Sí, ingeniero, me quedó muy claro, muchas gracias. Ok, entonces, y realmente para pavimentos en carreteras, no he visto eso, aplicación. Entonces, ni aquí ni en ninguna parte. O sea, posiblemente algunos tramos de prueba también, pero ya sí en volumen no se ha aplicado por lo mismo que comenté. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? Bueno, pues entonces aquí le dejamos, jóvenes, que descansen y nos vemos mañana, primero Dios. Gracias, Ingeniero, profesor. un comentario. A ver, Lupita. Sí, pero es que recuerdo que en la exposición pasada de que vimos lo del módulo de reacción del suelo, dijo que iban a comentar si se podía calcular con el F'(C), pero no sé si al final usted nos dijo cómo se calculaba o no se me perdí en esa parte, o si lo iban a comentar hoy, no me acuerdo. Creo que sí lo comentaron, Lupita. Por ahí dieron una fórmula, una ecuación. ¿Sí, va, jóvenes, o me equivoco? A ver, del equipo. Yo la verdad no recuerdo, ingeniero. No sé si puedan volver a compartir la fórmula o algo, porque
Yo no lo tengo, la verdad. Es que yo recuerdo que para donde sí nos dieron la fórmula fue en la prueba para determinar la resistencia a tensión por flexión, pero que fue muy cierto. pero en esta exposición anterior creo que no la comentaron, por eso tenía duda. Sí, cierto, falta la correlación para obtener el módulo de reacción del suelo con base al CBR, ¿verdad? Así es. Sí. Eso, mero. Sí. Ok, entonces del equipo número 2, no, del equipo número 3, todavía está pendiente su tema. Por favor, para mañana, recuérdenme, muchachos, ¿sí? Temprano al inicio. ¿Listo, jóvenes? Entonces mañana iniciamos con ustedes para ver esta correlación, ¿sí? Sí, hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana. Gracias, Lupita, por recordarme. Nos vemos. Sí, a Que ustedes, descansen. ingeniero. Igualmente. Buenas tardes, ingeniero.